Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Hoy vamos a revisar la ponencia Incidencias de las políticas públicas en las empresas privadas del Ecuador. Y tenemos como invitado al PhD Rubén Macay Castro de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Mi estimado Rubén, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Estimado amigo Víctor Hugo Parrales, muy buenas noches. Gracias a Dios, bien y presto justamente para compartir con ustedes un poquito la experiencia obtenida a través de esta investigación realizada, ¿no? Así que gracias por la invitación una vez más, y a los amigos que están presentes, igual fue un saludo cordial para todos ellos. Y para los amigos que se van a unir en unos minutos más tarde, de igual forma, bienvenidos. Muy bien. Bien, en este 2025, creo que el Ecuador, en cierta medida, puede respirar con tranquilidad. Ha ganado el partido del presidente de la República, Daniel Noboa, con su partido ADN. Ahora hay que ver qué hace. Y en este tema tan interesante que nos has traído en esta noche, Rubén, referente a las políticas públicas y cómo éstas afectan a las empresas, la primera pregunta que yo te haría, Rubén, es: ¿qué son las políticas públicas y quién formula esas políticas? ¿Acaso es solamente el presidente o el presidente tiene un equipo? ¿Revisa lo que está pasando en el país ya de hace unos años atrás o simplemente escucha susurros? Rubén. Interesante la pregunta formulada, estimado amigo. Con respecto a la política, el expresidente no puede hacer todo. Él necesita un equipo de trabajo, necesita personas que lo pueden estar ayudando para poder implementar estas políticas públicas, ¿no? Que prácticamente vienen a ser son acciones que la administración central del gobierno las aplica para atender las peticiones de la sociedad y buscar solución de inconvenientes públicos que se puedan tener. Dentro del objetivo es el bien común como una herramienta desarrollada por los estados. Recientemente, a través de los gobiernos, son herramientas de evolución de la sociedad. Que la política pública consiste en determinar un objetivo. En el Ecuador, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política Pública formula estas políticas para que sean aplicadas dentro del país. Ahora, en alguna ocasión lo vimos a Hugo Chávez, ¿no?, como presidente de Venezuela, el expresidente ya fallecido, Hugo Chávez, donde caminaba tranquilamente por las calles de ahí de su Venezuela y justamente decía: exprópiese. Y la casa de allá también exprópiese. Y hemos visto otros presidentes que se presentan diariamente o tal vez se presentan en los fines de semana, donde dicen: hágase esto, señor abogado o señor jefe de tal departamento, haga esto, ejecútelo. Yo soy el presidente. Entonces, pareciera, puedo estar equivocado, que hay políticas públicas que se generan con el hígado antes que con la sabiduría, la inteligencia o un grupo humano que nos pueda llevar a nuestros países al progreso, al éxito que tanto anhelamos. Entonces, Rubén, yo te haría la pregunta siguiente: ¿quién tiene que diseñar y desarrollar estas políticas públicas? Rubén. Lo que acaba de mencionar, relacionado a un presidente de un hermano país que en algún momento tomaba sus decisiones de decir: hágase esto porque es una orden. Entonces ya no estamos en la parte democrática, estamos haciendo ya algo dictatorial, que solamente son decisiones que toma el gobierno, como bien lo decía, acciones viscerales y no pensantes en el caso de tomar industrias o empresas que eran extranjeras porque requerían la expropiación por parte de ellas, ¿no?
En los países de América Latina, esto deben diseñar y desarrollar a partir de un proceso que incluye la identificación de problemas, de la recopilación de datos, es decir, debe elaborarse propuestas y que estas propuestas sirvan de consulta pública también, deben ser socializadas. Por eso que aquí en nuestro país, cuando hay algunas políticas públicas que quieren hacerse, algunas son socializadas y son enviadas justamente ¿a dónde? A la Asamblea Nacional o también a través de las cámaras para que se ayuden a tomar decisiones. Porque ¿a quiénes les va a afectar en nuestro país? Es prácticamente a estas empresas a las que estamos nosotros sirviendo de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, para diseñar esta estrategia, debe abolar que sea garantizado, avalar la colaboración de la sociedad civil y el sector privado. También se debe tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos económicos que se van a aplicar para estos diseños de estas políticas que se van a hacer. Establecer consensos y acuerdos del Estado con esta sociedad, tanto civil como el sector privado, para que ayuden a mejorar la situación económica de nuestro país. Si hablamos del Ecuador, ustedes han visto cómo se ha movido en los últimos 10 años la situación, que vamos a ver un poquito más adelante, la parte tributaria, la parte laboral, la parte fiscal. Hoy mismo nos encontramos con un gran problema social que está afectando a las empresas, no solamente en nuestro país, sino también de algunos países vecinos que tienen la misma situación que está el Ecuador viviéndolas. Y debemos ver cómo las empresas están sobreviviendo en estos momentos difíciles. Ahora, Rubén, en alguna ocasión, creo que todos nos subimos al taxi o a un auto y vamos conversando en una tertulia con el conductor. Y a veces el caso de los choferes, el caso de los taxistas o los choferes informales. Entonces, conversando, uno les pregunta, bien, ¿usted qué opina sobre este presidente o qué opina sobre la situación, cómo se está llevando a cabo? ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué opinión tiene? Entonces, veo que a veces hay choferes que dicen, vea señor, a mí la política no me interesa. Yo vivo de mi vehículo, me levanto todas las mañanas, hago lo que tengo que hacer, voy a trabajar, pare de contar allá, la política para los políticos y que ellos hagan lo que les dé la gana. El contador público puede decir lo mismo o estar desempatado de la política o desentendido de la política para la dirección de las empresas, o tiene que estar con el oído bien puesto, escuchando y ver hacia dónde nos quiere llevar el viento? ¿Qué nos diría Rubén? Hagamos un poquito de historia de nosotros mismos. Todos los seres humanos nacimos con las políticas. Y la política la aplicamos también nosotros dentro de nuestros hogares, con nuestros padres, que en algún momento lo aplicaron. En el campo de las políticas, para los profesionales, todos estamos inmersos en esta política de una u otra manera. Los profesionales, la contaduría, los administradores empresariales, debemos estar listos y en conocimiento de que son estas políticas públicas, porque impactan en un medio tan competitivo. Y por lo tanto, en las actividades comerciales, para adaptarse a estas políticas públicas que son establecidas por el gobierno, para interpretarlas y tomar o coger la delantera con sus cambios. Entonces el contador y el profesional debe estar siempre al día y conocer de estas políticas públicas que están afectando a la economía de las empresas y que ayuda de esa manera a ver cómo el Estado también se robustece, porque no solamente la empresa, sino que el Estado también tiene que sacar provecho de ello. ¿Cómo interpretar y adaptarse a estas políticas? Bueno, las sociedades que aplican proactivamente estos cambios suelen tener menos costo de adaptación, que son reactivos, ¿verdad? Estamos preparados nosotros para esa adaptación con menos costo, la capacidad también para poder interpretar y adaptarse a las políticas públicas que se ha convertido en una competencia estratégica de las empresas. Ahora, como última pregunta para irnos a la ponencia. Rubén, ¿tú consideras que la persona o la mayoría de personas están claras sobre esas políticas públicas? Los gremios realizan una crítica
constructiva, profesional, con altura, que pueda en cierta medida exigir que esas políticas se cumplan, o esas promesas tal vez de campaña, que después se transforman en algunos casos en políticas, exigir que se cumplan? En el Ecuador, si hablamos de los últimos 15 años, realmente han habido cambios bastante interesantes, ¿verdad? Cambios frecuentes en las normativas jurídicas. Vemos trámites que son burocráticos para crear o para cerrar la empresa, más que nada para cerrar la empresa, es un trámite increíble que hay que hacer. Las reformas tributarias, mismo que casi todos los días vemos reformas tributarias. Y el contador debe estar justamente atento a esos desafíos que nos hacen esos cambios o regulaciones tributarias. Las mismas normativas laborales. ¿Cuántas normativas laborales hemos tenido en los últimos 5 años? Que nos ha venido afectando, y a través del COVID mismo hubo que salió un cambio en la ley laboral, que muchas empresas se la acogieron a ese cambio y despidieron trabajadores allá por el año 20, cuando tuvimos la plena pandemia, ¿no? Por lo tanto, también existe incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar con esa política pública? Desconfianza también de los empresarios, la inseguridad e inestabilidad para los emprendedores que tenemos ahora. Recordemos qué pasó en la década de un presidente, en que a todos los microempresarios los incluyeron dentro del servicio de rentas internas. Y después salió por allí el RICE, ahora se llama RIMPE, y todos los cambios. Lo mismo pasa con la parte societaria, con la famosa SAS. Comencemos entonces por lo que es una introducción, una pequeña introducción, que nos dice: presente estudio analiza cómo las políticas públicas influyen en el crecimiento y la competitividad del sector empresarial. El objetivo general es evaluar la incidencia de las políticas gubernamentales en el desempeño de las empresas ecuatorianas, identificando sus efectos positivos y negativos que pueda tener. Los resultados que se obtuvieron en este trabajo evidencian que, si bien algunas políticas han promovido el emprendimiento y la formalización empresarial, otras han generado barreras burocráticas y cargas fiscales elevadas, limitando la inversión, la expansión de los negocios, y se observará que las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la falta de incentivos, en el acceso a crédito, ¿verdad? Entonces, esto es lo que afecta como factores como la carga tributaria, los incentivos fiscales, la legislación laboral y los programas de financiamiento público que inciden directamente con la competitividad y la sostenibilidad de los negocios. De esta manera, impactan esas políticas públicas en las que se puede determinar el éxito o fracaso de las empresas. Vemos entonces cómo aquí en las políticas públicas que estamos viendo, en lo referente a la implementación y evaluación de esas políticas públicas. Nos preguntamos siempre sobre las políticas públicas, que prácticamente serán directrices generales que impulsa el gobierno para respetar, proteger y realizar los derechos de las personas de forma individual y colectiva. Estas políticas se refieren a materias de sectores diversos que pueden ser aplicados a lo que es la educación, el desarrollo social, salud, seguridad pública, la infraestructura, comunicaciones, la energía eléctrica, lo que es la agricultura, etc. Las principales áreas de análisis de las políticas públicas son beneficiosas y tienen algunas repercusiones en la sociedad. Desde el año 2008, con la nueva constitución, que es la que está vigente, bueno, esperemos que en algún momento esta pueda ser modificada, ¿verdad?, o cambiada. El Ecuador prácticamente es un Estado constitucional de derecho, justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Con la importancia que tienen estas políticas públicas, tienen que ver con el acceso a las personas de bienes y servicios,
que consiste precisamente en qué, en aplicar reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de las necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran la sociedad. Si vemos que en la actualidad las políticas económicas dictadas por el Estado se encuentran orientadas a impulsar ¿qué? La productividad, el crecimiento económico de manera redistributiva y solidaria, que busca lograr una correcta soberanía alimentaria y promover el buen vivir de los ecuatorianos. Esta implementación y evaluación de las políticas públicas también han sido objeto de análisis en Ecuador. La institucionalización, evaluación de programas y políticas enfrenta desafíos económicos, como siempre. Los políticos y sociales, a pesar de los esfuerzos iniciales, es necesario fortalecer las capacidades de realizar evaluaciones integrales que informen la toma de decisión y garanticen la efectividad de las políticas que han sido implementadas. Estas políticas siempre deben estar orientadas al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que han surgido mediante el crecimiento y aplicación que han enfrentado vacíos que han tenido, y hay unas limitaciones para que sean estas una efectividad. La ubicación geográfica de las empresas también ha sido influenciada por políticas públicas. Tradicionalmente las empresas en Ecuador se han establecido en las principales ciudades. Sin embargo, se han implementado políticas para fomentar el desarrollo empresarial en cantones fuera de estas áreas, buscando una distribución más equitativa de la actividad económica. Entre los principales aspectos que vemos, establece entonces los impuestos y las contribuciones que las empresas deben pagar al Estado. A lo largo de todos los años, Ecuador ha experimentado reformas fiscales que han buscado equilibrar recaudación de ingresos con el estímulo de la producción y el comercio. No obstante, en ciertos casos, las cargas impositivas pueden resultar elevadas, afectando la liquidez y la rentabilidad de las empresas. En la contratación de trabajadores, jóvenes, profesionales o no, en los últimos tiempos que hay la insertación de personas más que tuvieron problemas legales, hay mujeres que también son beneficiadas por el número de personas que trabajan en las empresas y también las personas con problemas de discapacidad. Les podemos decir entonces que el entorno laboral también se ha visto influenciado por estas políticas públicas, con normatividades relacionadas con la contratación, la seguridad social y los derechos de los trabajadores que buscan garantizar condiciones dignas de empleo. Para ciertos sectores, podemos decir, el cumplimiento de estas regulaciones pueden presentar un reto en términos de costos operativos y rigidez de la gestión que tiene que hacer el Departamento de Talento Humano. Además, las políticas de acceso al financiamiento han sido determinantes en la evolución del sector empresarial ecuatoriano, con programas de créditos preferenciales, incentivos para emprendedores, fondos de inversión, han permitido el desarrollo de nuevos negocios y la expansión de ciertos sectores estratégicos. Sin embargo, algunas empresas aún enfrentan dificultades para acceder a financiamiento por la rigidez de los requisitos que solicitan las instituciones que otorgan esos créditos. Además, las tasas de interés son un poco altas. En las políticas comercial regulan las importaciones, exportaciones de acuerdos internacionales. Hoy vemos entonces una de las políticas comerciales que tenemos con los Estados Unidos, cuando se modificó este impuesto arancelario del 10%, cuando hay productos nuestros que no tenían que pagar ese 10%
de impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Es que en un mundo globalizado la interacción comercial y la competitividad dependen en gran medida de las decisiones gubernamentales en materia de aranceles. Tratados de libre comercio que con los Estados Unidos teníamos el año 2006 y que prácticamente eso quedó. Esperamos que este gobierno pueda hacer algo con ese tipo de tratados de libre comercio que nos puede ayudar para estimular también la producción nacional. Las empresas ecuatorianas han tenido que adaptarse a cambios en las políticas comerciales para aprovechar las oportunidades que existen en los mercados internacionales. Uno de ellos que nos ayudó bastante fue el Tratado de Libre Comercio que se firmó con la Unión Europea. Nos ayudaron. Entonces, vemos que estas políticas se ayudan entonces a mejorar la situación de nuestro país. Podemos revisar también las incidencias públicas, las políticas públicas en las empresas del Ecuador, destacando sus beneficios como sus desafíos, como las decisiones gubernamentales que afectan el desempeño empresarial de nuestro país. Un aspecto destacado es la presión fiscal sobre las empresas entre el año 10 y el año 16, podemos mencionar. La carga tributaria en el Ecuador aumentó del 17,4% al 33%. Este incremento resultaba la creación de nuevos impuestos y la modificación de los existentes. No siempre han incentivado entonces adecuadamente la producción y el empleo, afectando la liquidez empresarial. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha analizado las políticas ecuatorianas en relación con la conducta empresarial responsable. En este estudio realizado, se destaca entonces la necesidad de fortalecer un marco regulatorio para promover prácticas empresariales que sean responsables, abarcando áreas como derechos humanos, laborales y también de medio ambiente que tenemos. Hoy en día conocemos que la responsabilidad social empresarial es un componente clave en relación entre las políticas públicas y las empresas, ¿no? En la que se destaca la capacidad de crear un entorno propicio para la conducta empresarial que sea responsable en Ecuador. Esto dependerá de cómo el país responda a desafíos en los próximos años, regulando para atender las cuestiones pendientes y tomando medidas para hacer cumplir de manera efectiva las legislaciones y políticas públicas ya existentes en las áreas cubiertas por las líneas directrices y las OIT para las empresas multinacionales. Las políticas públicas de Ecuador tienen una incidencia significativa en el desempeño y en el desarrollo de las empresas. Aspectos como la presión fiscal, la adopción de las TIC, la ubicación geográfica, la responsabilidad social y la evaluación de políticas empresariales van a ayudar a una formulación y ejecución adecuada, y estas políticas deben conducir al crecimiento económico y sustentable de forma competitiva para el país. Y vemos entonces dentro de la normativa, las políticas públicas que ya hemos hablado sobre ellas, un código orgánico de la producción e inversiones, un plan de desarrollo que siempre ha estado aplicándose aquí dentro de las políticas públicas, y vemos entonces cómo estas normativas en Ecuador han tenido diversas incidencias en el sector empresarial. Si bien se han logrado avances significativos, persisten todavía desafíos que requieren ser evaluados en forma continua y hacer los ajustes para que esto garantice nuestro entorno empresarial y sea sostenible y equitativo. Esto desempeña un papel muy importante y fundamental en el desarrollo y el funcionamiento de la empresa en Ecuador. Se puede mencionar también que un ejemplo, podríamos mencionar la incidencia de las políticas públicas en la empresa ecuatoriana, que han tenido esas modificaciones fuertes en la parte fiscal. El objetivo entonces sería evaluar
las incidencias de estas políticas gubernamentales que se desempeñan en las empresas. El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre estas políticas de conducta empresarial responsable en Ecuador analiza las legislaciones, regulaciones, políticas públicas del país. Estas evaluaciones y adaptación de las políticas públicas son cruciales para garantizar su efectividad en el tiempo, la institucionalización de la evaluación de programas y políticas públicas en Ecuador, que enfrenta retos económicos, políticos y sociales. Sin embargo, debe aplicarse estas políticas y programar con evidencias concretas, lo que contribuye a una mejor toma de decisiones y al fortalecimiento del tejido empresarial. La adopción de las tecnologías de la información de las TIC es importante también para lo que es la aplicación dentro de las organizaciones. Esta aplicación de las políticas públicas del 100% de las empresas, el 99% se aplican a las pymes, 99,5% más o menos de las pymes. Y el sector productivo ecuatoriano, 3 de 4 empleos son generados por este sector. Las 2/3 partes de los ingresos por venta corresponden a las pymes. En esta línea el sector es motor de la economía nacional. Lo principal es la OCDE, y vemos entonces que con el Código Orgánico de la Producción menciona algunos ítems importantes que hay que considerarlo, como democratizar el acceso a los factores de producción, implementar políticas comerciales al servicio del desarrollo, crear infraestructuras especiales, mejorar la productividad, capacitar, promocionar, promover la asistencia técnica, promover certificaciones de calidad, impulsar programas de producción limpia y responsabilidad social, impulsar la implementación de herramientas de información, apoyar al financiamiento, fomentar participación de la contratación pública. Y para el Plan Nacional de Desarrollo, esta fue creada ya por el año 2007 a 2010, se destacan algunas iniciativas. Apoyo decidido y permanente, aumentar la participación del PIB y las exportaciones, favorecer las compras públicas, acceso al crédito, asistencia técnica, dotación de infraestructura productiva y canalización de las remesas. Como podemos observar allí de las empresas activas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó un boletín que está hasta el año 23, a través del Registro Estadístico de Empresas, y que nos dice que para el año 22 el REM registra un total de 1.239.822 empresas. Es decir, 367.900 empresas más que el año 21. Estas empresas registraron un total de plazas de trabajo, 2.816.116 plazas de empleo registrados, es decir, 116.770 plazas más de trabajo comparando el año 21 con el año 20. Es decir, creció las plazas de trabajo el año 22 con relación a 21. En cuanto a las ventas, estas el año 22 ascendieron a 130.985 millones de dólares constantes, ¿verdad? Estas se incrementaron en un 9,5% con relación al año 20, donde las ventas fueron de 119.603 millones de dólares a precio constante del año 2007. En el año 23, Andrés nos dice que registra 1.246.162 empresas, es decir, apenas 6.340 más que 2022. Estas empresas registraron 2.902.286 plazas de trabajo, que registró 86.160 plazas más.
Quiere decir entonces que las políticas públicas sí han ayudado entonces para el crecimiento tanto en empresas como también de plazas de trabajo y por lo tanto mejoran las ventas que se tiene para lo que es en el Ecuador sobre las empresas activas. Del año 24 todavía no pude encontrar información, espero que en los próximos días ya haya, pero probablemente puede ser que allí a lo mejor están activas, pero activas solamente de papel, pero no en actividad laboral, porque ya conocemos la parte social que se ha tenido en el Ecuador durante el año 24 y que todavía tenemos el año 25, que se está viviendo la parte social. Entonces, aquí está cómo está distribuido las empresas en el año 23, cómo se distribuyen. La empresa Rempe en el año 22, 679.558, que da un 54,5%. Las empresas que registran solo plazas de empleo, año 23, 435.141, que es un 34,9%. Las ventas y plazas de empleo registradas en el año 23 fueron de 84.402, que es un 6,8%. Las empresas que registran solo ventas 22, 41.907, que es un 1,34%, y las ventas 22 y plazas de empleo registradas 23 son 5.154, 0,4%, para un total de 1.246.162 empresas, ¿verdad? Aquí vemos la evolución de las empresas en el Ecuador. Si vemos del año 12, tendríamos apenas 791.790 empresas consideradas a través de este informe estadístico que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo a través del RIN. En el año 23 nos dice que hay 1.246.000. Si queremos medirlo, el total de estas empresas contra el año 23 contra el año 12, aproximadamente hay un 57 o 58 o 59% que hay de crecimiento en las empresas. Aquí vemos la clasificación por tamaño, vemos entonces que el 93,7% corresponden a las microempresas. Microempresas son las que tenemos acá. Las empresas grandes apenas un 0,4%. Las empresas medianas, B, tenemos 0,5%. Las empresas A, apenas 0,7%. Y las empresas pequeñas, 4,7%. Es como estamos viendo entonces cómo las empresas están clasificadas por tamaño y por sector, ¿verdad? Para realizar este trabajo, bueno, se utilizó lo que es un diseño no experimental descriptivo y correlacional, un informe cualitativo cuantitativo, una investigación descriptiva y las técnicas de recolección de datos que se hicieron a través de encuestas que se formularon para poder obtener la información. Y vemos sobre los análisis de estos resultados. En el número 1 nos dice entonces cómo están esas políticas aquí de las pequeñas empresas, qué es lo que afectó aquí en estas empresas, prácticamente en estos resultados, los impactos que hay en la productividad empresarial. Del análisis realizado, el estudio efectuado, es que las políticas, especialmente aquellas relacionadas con la reducción de impuestos y la simplificación de trámites burocráticos que se están realizando, han tenido un impacto positivo en la productividad de las empresas. Sin embargo, el grado de incidencia que esta tiene varía según el tamaño de las empresas y sector. Las empresas pequeñas y medianas han experimentado un aumento moderado en su eficacia operativa, gracias a las políticas fiscales que se tienen, pero las grandes empresas han logrado optimizar su proceso de manera significativa. En la parte de la competitividad empresarial, los efectos que se tienen, las políticas públicas de comercio exterior y el efecto de acceso a mercados internacionales han tenido un efecto directo en la competitividad de las empresas ecuatorianas. Según los datos que se han obtenido, las políticas de incentivos a la exportación
y firma de acuerdos internacionales han permitido a que las empresas puedan mejorar su presencia en mercados externos o internacionales. Pero vale la pena mencionar también que las empresas más pequeñas han enfrentado también desafíos para aprovechar estos incentivos debido a sus limitaciones en infraestructura y recursos económicos y recursos humanos. Dentro del desafío de las políticas públicas de implementación, a pesar de los beneficios observados, las empresas también han enfrentado desafíos derivados de la implementación inconsistente de algunas políticas públicas. La falta de claridad en los lineamientos y la burocracia excesiva genera incertidumbre entre los empresarios, especialmente en las regiones más alejadas del país. Estas barreras administrativas limitan la efectividad de las políticas públicas a nivel nacional y también regional. Dentro de las políticas de innovación y desarrollo tecnológico, se ha observado un impacto positivo en las empresas, la tecnología y aquellos de alta especialización. Hay incentivos gubernamentales para financiar lo que es la investigación y el desarrollo, que han permitido que las empresas mejoren sus capacidades tecnológicas y acceder a nuevos mercados. No obstante, la mayoría de las empresas pequeñas aún carecen de infraestructura necesaria para que sean acreedores a este beneficio plenamente los incentivos. En las políticas laborales y su efecto empresarial han tenido una incidencia mixta en las empresas, mientras que existe la flexibilización laboral y los incentivos para poder contratar personal en sectores específicos han sido bien recibidos por las empresas. Las políticas de salarios mínimos y los altos costos laborales han generado preocupaciones para obtener la rentabilidad. Las empresas de sectores intensivos en mano de obra han sido los más afectados, ya que los costos laborales representan una porción significativa de sus gastos operativos. Entonces, las políticas públicas han tenido también impacto positivo en varias áreas, eso tiene, ¿verdad? Varias áreas que se han aplicado. Entonces, vemos aquí la parte de la tecnología como el impacto positivo del 80% y barreras identificadas un 10%, la agroindustria un 60%, acá un 20%, la barrera identificada, comercio exterior un 70%, acá un 15%, y los servicios financieros 50%, por el apoyo que ha estado dando a la empresa, y un 30% que tenemos acá de las barreras que han sido identificadas. Efectos de las políticas públicas, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Podemos ver entonces que tenemos la competitividad. La competitividad, el acceso a financiamiento, innovación, sostenibilidad, responsabilidad social. Dentro del estudio efectuado, entonces decimos que las políticas públicas implementadas por el Ecuador han influido en el desempeño de las empresas en diversas áreas, como la competitividad, el acceso a financiamiento, la innovación, la sostenibilidad, la responsabilidad social. El análisis revela que aunque algunas políticas han sido beneficiadas para las empresas, otras han generado desafíos significativos. También estas fomentan la inversión en infraestructura y el acceso a la tecnología, han tenido un impacto positivo en la competitividad de las empresas. Esto ha permitido que las empresas ecuatorianas puedan mejorar los procesos productivos y aumentar su eficacia y la eficiencia, lo que permite competir a nivel nacional e internacional. Por otro lado, también el acceso a financiamiento sigue siendo uno de los desafíos más grandes para las empresas, especialmente para las empresas pequeñas y medianas, a pesar de que las políticas gubernamentales han sido siempre orientadas a mejorar el acceso al crédito, pero existen tasas de interés que son elevadas y los requisitos burocráticos
continúan siendo barreras significativas para muchas de ellas. En el término de innovación, algunas políticas públicas como los incentivos fiscales para la investigación y el desarrollo han impulsado a las empresas a invertir más en innovación. Sin embargo, la falta de un marco adecuado de transferencia tecnológica y la limitada colaboración entre las empresas y las universidades han frenado el potencial de crecimiento en este ámbito. Entonces, las políticas relacionadas con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental han tenido un doble impacto para las empresas. Por un lado, las regulaciones ambientales que han impulsado a las empresas a adoptar prácticas más responsables, pero por otro lado, algunas de estas políticas han aumentado los costos operativos, especialmente para las pequeñas empresas que carecen de recursos para poderse adaptar en una manera rápida. Uno de los principales retos que podemos mencionar que enfrentan las empresas en Ecuador es la burocracia gubernamental. Aunque existen políticas públicas diseñadas para facilitar la creación y operación de empresas, los procesos administrativos son lentos y la falta de claridad en algunos procesos han generado prácticamente frustración, desconfianza entre los empresarios, afectando su crecimiento y expansión. Estas políticas en Ecuador han tenido efectos tanto positivos como negativos en las empresas. Se destaca entonces la necesidad de una mayor coordinación entre los sectores públicos y privados. Para mejorar el entorno empresarial es crucial reducir las barreras burocráticas, mejorar el acceso al financiamiento y fomentar la innovación mediante políticas más eficientes y adaptadas a la necesidad del mercado. Pues estos son los efectos de las políticas públicas que prácticamente, por un lado, son positivas y otras son negativas a esta. Llegamos a las conclusiones sobre el tema revisado. Estas políticas que fomentan la estabilidad macroeconómica y la inversión macroeconómica, la inversión en infraestructura han sido esenciales para el crecimiento de sectores claves como la construcción, la manufactura y lo que es los servicios. Sin embargo, el objetivo es fomentar el crecimiento económico para mejorar la competitividad y promover la inclusión social. La implementación de estas políticas tiene efectos tanto positivos como negativos para las empresas, dependiendo su naturaleza y alcance. Las políticas públicas orientadas hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial debe aplicarse en el Ecuador y requieren una mayor adaptación por parte de las empresas, impulsando la innovación y la implementación de prácticas. Ecuador tiene un impacto significativo a través de las políticas públicas en las empresas, influyendo en su capacidad de crecimiento y adaptación a los desafíos globales y locales. Para lograr un entorno empresarial más próspero, es esencial que estas políticas públicas sean diseñadas, coherentes y adecuadamente implementadas, de manera que beneficien tanto a las empresas como a la economía en su conjunto. Tenemos como invitado, como siempre, a nuestro colega Irian Estrella, también a nuestro colega Eliezer Campos, todos ellos siempre compartiendo sus inquietudes, sus conocimientos, y eso es positivo. También tenemos Eugenio Rodríguez y nuestro amigo Freddy David Coto. Vamos a ir invitándolos paulatinamente. Iniciamos con nuestro colega Irian Estrella. Irian, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi estimado Víctor? ¿Cómo te ha ido? Gracias por el espacio y muy interesante, Rubén, la charla. Muy bien. Y en el adelanto que hablabas de políticas, bastante interesante topar ese punto que por ahí arranca todo, cierta problemática que tenemos en el Ecuador.
Ahora, Irian, con respecto a este tema de las políticas públicas y justamente quién las desarrolla, quién vela porque esto se vaya cumpliendo después de que un presidente sale o un grupo legislativo sale o se retira. Vemos en el tema de la educación, pareciera que en el tema de la educación no hay políticas públicas claras que permitan ver un desarrollo continuo, y digo ver porque es como una carretera que, bien, no había nada, y transito por esa vía y he visto que es carretera para más maravillosa, se ha ampliado a 4 carriles. Entonces, podemos observar. Pero cuando hablamos del tema de la educación en políticas públicas, parece que no vemos nada. A lo mejor será que no me he dado una vuelta por las universidades y puede ser que esté equivocado. ¿Consideras que hay en políticas públicas un desarrollo para la educación, Irian? La pregunta es muy, muy buena, inquietante y no de fácil respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos al concepto de políticas, ¿qué son las políticas públicas? Son planes públicos, planes del Estado ecuatoriano, de un Estado en general. Y creo que todavía no vemos en el Ecuador, puedo equivocarme, por eso decía es bastante interesante y no de resolución inmediata. Yo no veo un plan, una política pública de educación al 2030, al 2040, al 2050, porque tiene que ser inclusive más allá de 1 o 2 generaciones. Es a larga data, a largo tiempo. Cuando hablamos de las ODS, de las obligaciones de desarrollo sostenible, son para el 2030 y están en discusión y están en formación y para alcanzarse desde el 2015, mira, 15 años, para todo el planeta. En educación nosotros todavía estamos, creo que, bajo ciertos paradigmas o planes o políticas, como la queramos denominar, dependiendo del gobierno. Más allá de que sean buenas o malas, se hicieron unas escuelas, unas entidades del milenio, unidades educativas, mucha inversión ahí. Se terminó el gobierno que las impulsó y no tuvieron un seguimiento. Quiero decirlo, insisto, más allá de que hayan sido bien o mal hechas, sobreprecios, no sobreprecios, se han eliminado las escuelas unidocentes, etcétera, pero se volvieron muchas de ellas fierros o unidades que sin utilización. Pero eso es la parte formal de construcción. Y en la parte de formación, yo me temo, porque voy al campo educativo superior, educación superior, que ya dejamos hace rato en el Ecuador, abandonamos hace rato en el Ecuador la formación de profesionales en las diferentes carreras, sea ingeniería, sea contabilidad, sea derecho, sea psicología, sea educación propiamente dicha de docentes, formación de docentes. Nos hemos dedicado últimamente, creo yo, a la preparación y hay una tamaña diferencia en ello. Más allá del ánimo mercantilista de que hay que graduarles en menos tiempo para que tengamos profesionales, más abundantes profesionales en el mercado, pero ya solamente con ciertas preparaciones. Y le votamos al posgrado, a la maestría, a complementar, a terminar la preparación o antes formación de los estudiantes. No admito todavía yo, de pronto me dirán, todavía estás en otro siglo, que una maestría la haga un chico de 23, 24 años con 0 experiencia en el tema laboral, en el tema del real vivir. Se entiende que una maestría vamos a discernir, a tratar, a revisar, no necesariamente aprender, sobre todo a veces creemos que es para aprender la maestría, pero vamos a ver situaciones, casos, casuísticas que necesitan buscársele una solución. Pero si los estudiantes todavía no conocen cuál es el problema, no identifican el problema, peor vamos a encontrar que puedan identificar una posible solución. Entonces creo que hemos, desde mi punto de vista, y lo dejo a Rubén, que es nuestro panelista acá invitado, a reflexionar. Hemos abandonado la formación, porque ya el tema de valores, de ética, lo hemos dejado en un segundo plano dentro de este poco espacio que le tenemos ahora para la preparación. Y eso nos pone a un nivel peligrosísimo para los siguientes 30, 40 años. Insisto, los planes, las políticas públicas no son de gobierno, son de un Estado y son a larga data, más allá de 1 o 2 generaciones. Nos vamos con nuestro colega Eliezer Campo. Eliezer, en algún momento que estuvimos dialogando por estos medios digitales, yo te decía, en el tema de la China, un país milenario
contradicción, etcétera, etcétera. Vimos que en la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial se lo fainaban como un pastel, lo dividían varias potencias como un pastel. En la Segunda Guerra Mundial vimos una situación muy, muy calamitosa, ¿sí? Donde murieron millones de chinos por el tema de la hambruna. Pero llega un líder con esa visión de cambio, con hambre de cambio, podemos decir, y transforma a la China. Y yo le decía a Idrian, ¿no? que en este tema de las políticas públicas, por lo menos decimos, ¿sabes qué? Hay una política en la educación, de desarrollo, pero podemos ver algo. Y en el caso de la China, en el caso de la China podemos ver en demasía, nos desbordamos en ver en el tema de la China todos los procesos de cambio que hay año con año. Entonces, la pregunta que te haría, Eliezer, ¿qué debemos de hacer o qué estamos haciendo mal que no podemos progresar en este país? Buenas noches con todos los colegas. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, mi querido Víctor Hugo, y agradeciéndole a Rubén por su excelente conferencia de buen contenido, de muy buenos datos. Respondiéndote concretamente a tu pregunta, aquí en el Ecuador, lamentablemente, todo gobierno que viene intenta refundar a la patria. Y todo lo que hace, ¿verdad? Si algo anda malo por ahí, siempre le echa la culpa al gobierno anterior. Entonces, por ahí alguien decía que el nuevo gobierno, el primer año se la pasa adaptándose. El segundo año, medio anda queriendo hacer algo por ahí. El tercer año anda pensando ya en la elección para el cuarto año que se le viene encima. Entonces, lamentablemente, en el Ecuador no tenemos un acuerdo, como dije en su momento, un acuerdo nacional, en donde depongan las actitudes egoístas, actitudes miserables de todos los sectores políticos, en donde de manera monolítica tenemos que mirar al futuro. El Ecuador lamentablemente no tiene un plan estratégico de Estado para llevar adelante todo lo que ha conversado Idrian de las políticas públicas, que debe ser realmente producto de un acuerdo al que nosotros lleguemos. Es decir, que hay que deponer esas actitudes egoístas, como repito, para decir, bueno, pensemos nosotros en los próximos 10, 15, 20 o 30 años. Así como los chinos se pusieron como meta de que ellos iban a ser la primera economía del mundo hace 30 o 40 años, en donde nadie a lo mejor pensaba que eso iba a ocurrir, y mira tú que pasaron esos 30 o 40 años, y la China hoy en día, si lo medimos a precios constantes, es la primera economía del mundo, ¿verdad? Seguida de Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mira tú, nosotros no tenemos eso, lamentablemente, y todo esto no es que viene desde ahora, mi querido Víctor Hugo. Este tema viene desde que somos república. Recordemos cuando José de San Martín y Simón Bolívar se reunieron aquí en Guayaquil. ¿Qué fue lo que se discutió aquí en Guayaquil, que dicen que era una reunión secreta? En definitiva, expresaron su decepción de todo lo que estaba ocurriendo en el Ecuador desde que es república. Y por eso las últimas palabras del Libertador fueron: el día en que cesen los partidos políticos, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Es decir, esta lucha política, este pugilato político, no es desde ahora. Entonces lo tenemos posiblemente metido en nuestros genes, hermano, que no nos permite avanzar. Entonces yo pienso que debemos, en este momento, tratar de crear alguna conciencia para poder lograr ese plan que algunos países lo han logrado, que algunos países han avanzado. Aquí al ladito en el Perú nomás tenemos, mira tú, la política anda por un lado y la economía anda por su lado. Problemas que han tenido con presidentes, que los han metido presos. ¿Qué ha pasado con la economía? Nada, sigue adelante. Lo mismo los chilenos. Entonces, ejemplos hay realmente de concertación que nosotros podemos imitar y podemos salir adelante. Y hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces yo pienso siempre que debemos llegar a esos acuerdos de poner nuestras actitudes, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar de nuestra manera de ver al mundo, de que el mundo va avanzando, de preocuparnos más por la educación. Mira, la geografía mundial nos dice, todos los países que han salido adelante han apostado por la educación. Todos, si tú lo miras, todos. Los coreanos estudian al día alrededor de 12 y 18 horas. Nosotros aquí no leemos ni un libro al año.
Somos el último lugar y por eso por ahí un pensador decía, el pueblo que ha dejado de leer es un pueblo que va a sucumbir en la miseria. Y eso es lo que nos está pasando desde el punto de vista cultural y económico y en todos los órdenes, hermano. Entonces yo creo que por ahí, agradeciéndole las palabras, dirían que estoy completamente de acuerdo. Realmente no existen políticas públicas. Esas políticas tienen que nacer de esta gran concertación que tenemos que ponernos de acuerdo todos. Gracias, Víctor Hugo, y gracias, Rubén. Es decir, muchas gracias por participar. Rubén, 3 minutos justamente respondiendo a nuestro colega Irian Estrella y Eliezer Capo. 3 minutos. Mi opinión con respecto a la educación es que está bastante degradada en nuestro medio. Hoy la educación, porque lo conozco muy de cerca en varias instituciones académicas, que lo que se está haciendo es que el estudiante no asiste a clases, pero solamente de manera asincrónica. Y quieren que le pongan la asistencia por leer en forma asincrónica. Quieren dar los exámenes a través de online. O sea, ahorita la educación nuestra prácticamente se ha degradado, está mal. Y temprano en un medio por ahí escribí de que prácticamente hablamos sobre el proyecto del contador ecuatoriano. Yo les decía de que hay que invitar a los actores, en este caso los contadores, a través de los gremios, a pesar que los gremios prácticamente dejaron de ser gremios de ayuda social, sino que más bien los gremios son cualquier otra cosa de interés personales ahora. Ahora hay los colegios de contadores que son de personas, ya no son de la sociedad, de los contadores en sí, sino que hay presidentes que tienen 14, 15 años como dueños de esos puestos de presidente en algunos colegios. Hay otros colegios que son de familia, ¿verdad? Entonces no hay la transición adecuada que se quisiera tener para lo que es la profesión. Y lo decía que en algún momento salían licenciados en contaduría y auditoría. Yo no sé qué profesión sea esa, pues, ¿no? Porque aquí conocemos la profesión de la del CPA. El auditor no es una profesión de la auditoría, sino que es un apéndice para mí de lo que es la contaduría pública. Entonces vemos de que las universidades hicieron su negocio, su marketing, tratando de vender títulos que realmente no es acorde a la realidad. Y aparte de aquello, hay una institución que es la que estaba avalando esos nuevos títulos profesionales. Así que la ética, como lo decían, la ética y la moral está perdida hoy en día. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para recuperarla? ¿Qué debemos hacer para mejorarla? Y no seguir con esos vacíos que estamos hasta este momento. Bien, gracias, Rubén. Voy con nuestro colega Eugenio Rodríguez Mite. Eugenio, muy buenas noches, bienvenido. Eugenio, ha ganado Daniel Noboa. Realmente nos ha asombrado. Ha ganado con más de 1,5 millones de votos adicionales. No voy a tratar de defender a ningún político, pero hemos visto muchas personas de la tercera edad que salieron a votar. En especial yo llevé a mi hija de 16 años a votar. Bueno, sus hermanos me ayudaron a llevar a votar. Y salieron muchos jóvenes, también muchos indecisos. Hubo muchas cosas que la gente se asustó, que pueden haber sido erróneas, pueden haber sido acertadas, a lo mejor una mala información, pueden ser muchas cosas. Pero ahora Daniel Noboa tiene 4 años, tiene muchos retos en el tema de delincuencial, en el tema de la producción, en el tema económico. Entonces, en este tema de las políticas públicas, Eugenio, ¿qué consideras, qué políticas consideras, por lo menos unas 2, que se deban desarrollar, implementar para que el país camine hacia el progreso? Eugenio. Bien, Víctor Hugo, muy buenas noches. Buenas noches a todos los colegas que nos hemos ahora congregados y conversar un poco, ¿no? ¿Qué sucede con el país? Historia reciente. El presidente Noboa, abril 2025, es el presidente
porque hace 3 años asesinaron a un candidato. Y se dan estas cosas en Ecuador. Vamos improvisando. Vamos avanzando conforme aparecen ciertos hechos, no planificados. El presidente Noboa ganó porque era el mal menor. El voto fue anticorreísta. La gente no piensa en serio sobre políticas públicas. Un ejemplo vivo. En Ecuador, para ser candidato a presidente de la República, se necesita saber leer y escribir, tener su cédula y 35 años de edad. ¿Qué corporación de negocios o qué empresa en Ecuador, pensemos en Supermaxi, por ejemplo, o en Fibeca, le entregaría la gerencia de su negocio a una persona de 35 años que ha estudiado, que se ha preparado, pero no tiene experiencia? Y sin embargo, al joven presidente le está tocando manejar todo un país. Se dieron varias situaciones que, entre comillas, ayudaron. Por ejemplo, ya la valiente Diana fiscal, la fiscal, ya tenía avanzado todo un proceso que le permitió mostrar al Ecuador lo que todos sabíamos, pero no había pruebas. Ya el AMPA había avanzado tanto que cuando él llega, toma una decisión: la guerra interna. Ahora bien, ya estamos con el joven presidente. Él se preparó y está preparado desde el punto de vista académico, en fin, no tiene experiencia, no tenía la experiencia, pero con este año y medio en la presidencia ha tenido la gran oportunidad de hacer una especialización. De tal forma que si él reflexiona, arma un buen equipo, posiblemente, mucho va a tratar de hacer las cosas bien. Pero ¿qué sucede, Víctor? Y tú acabas de repetirlo. Él gana la presidencia con el 55% de los votos. Tan solo son 5% arriba de la mayoría. Eso quiere decir que tiene un bloque y gente de la RC5 que no es nada positivo. O sea, va a tener una tremenda oposición. Él tan solo ha sacado el 5% sobre la mayoría. Sin embargo, yo he escuchado muchos comentarios que hablan de un triunfo aplastante. No es así. No es así. Cuando hablamos de políticas públicas y pensamos en la educación, es un terreno bien complicado. La mayoría de nosotros conocemos las universidades públicas, por ejemplo. Conocemos las escuelas públicas y los colegios públicos. En toda mi experiencia, los profesores de escuela, los niños que van a la escuela, están bastante bien. Bastante bien. Cuando ya entramos al colegio, la cosa empieza a tomar otra forma. Se va desviando el camino. Y cuando llegamos a las universidades, nos damos cuenta que, y es por eso que he escuchado las opiniones, no están bien las cosas. ¿Qué sucede en las universidades? Sucede lo que pasa en todas las empresas públicas. ¿Quiénes son los profesores? ¿Quiénes son las autoridades? Aquellos jóvenes, aquellos muchachos, compañeros de aula, que se dedicaron a la política, llegan a ser profesores, llegan a ser autoridades. Entonces, implementar políticas públicas sanas, de progreso, no es nada fácil porque el personal, nosotros los ecuatorianos, estamos mucho más en viveza criolla. Estamos mucho más pensando en términos no altruistas.
es bien complicado. Nosotros necesitamos ahora de que el joven presidente, basado en esta oportunidad, logre hacer un buen camino. Estoy seguro que eso le marcará una reelección. Y entonces, él sí puede llegar y hacer una reforma, una reestructuración en las universidades. En las universidades hay un gran porcentaje de profesores que no meritan ser profesores. Eugenio, un minuto, Eugenio. Así que el tema es complicado para el país. Reuniones como estas sí permiten reflexionar y permiten un avance. Claro que sí. Gracias. Muy bien, voy a hacer una pregunta en forma general para todos. Vamos a ir uno por uno en 2 minutos. Bien, vemos en este tema de las políticas públicas que definitivamente a veces hay políticas que se toman de acuerdo cómo me he levantado en este día, con el hígado, dependiendo de la situación con que se encuentren, pero no podemos observar, percibir unas políticas públicas desarrolladas con un grupo humano que se lleven a través de una línea del tiempo y donde se pueda ver de forma tangible ese progreso o incluso intangible, dependiendo de lo que sea, pero poderlo ver, poder sentir que nos estamos desarrollando, estamos creciendo, estamos yendo por el camino correcto. Entonces la pregunta para todos ustedes es, y ustedes han coincidido con el tema de la educación, es, ¿o es la universidad mala? ¿O son los profesores malos? ¿O es el sistema legal con que está conformado ese proceso educativo lo que es malo? ¿O es el alumno que ya sale de la escuela es malo? ¿O es el ADN? Entonces, ¿qué está mal? Comienzo con nuestro invitado, Rubén. Gracias, Víctor, por la invitación una vez más y por la pregunta. Realmente considero que los pensum académicos de los colegios han cambiado. Los colegios han cambiado y la situación crítica que tienen los estudiantes o será por los problemas sociales que también están viviendo, en la que el uso de la tecnología que llegó y llegó para quedarse. Los estudiantes hoy en día, la mayoría son expertos en lo que es la tecnología, porque nacieron en la etapa de la tecnología, el desarrollo tecnológico, y lo están aplicando, lo aplican muy bien los chicos, pero prácticamente ese sistema online que se utiliza es mal aplicado por parte de los estudiantes. Y también nosotros como docentes en algún momento también caemos en esas circunstancias. Digo en términos generales, no me quiero salir de la situación porque hay docentes que te dicen el horario de clase son 2 horas que te dan, pero 1 hora es sincrónico, la otra hora es asincrónico. Entonces, ¿qué hacen el asincrónico el estudiante en esa hora? Nada, prácticamente nada, porque los profesores a veces no le dejan tarea para ellos. Hoy en día, la persona, ¿qué es lo que quiere? Quieren es un cartón, un papel que los identifique como bachilleres o como profesionales. Pero en realidad hay mucha falla en la parte de la academia. Mencionaba hace un momento sobre un estudiante que no ha estudiado, no se ha presentado a clase, pero todas sus tareas son asincrónicas. ¿Qué podemos sacar de beneficio de ese profesional después? Lo que quieren es que le ayuden y es porque el sistema lo permite. Es decir, el sistema debe ser cambiado de las mismas autoridades que se encuentran en esos estamentos de educación. Deben ser mejorados, deben ser cambiados, desde el pensum académico hasta los sistemas que se llevan, para un buen sistema de una buena política pública en la educación de un estudiante. Gracias, Rubén. Vamos con nuestro colega Eliezer. Muchas gracias, ¿no? Bueno, yo creo, voy a tomar las palabras de un profesor distinguido de estrategia, que habrán escuchado de Humberto Serna Gómez. Él ha venido al Ecuador varias veces a hacer trabajos de reingeniería en las empresas. Y él tiene una frase. Dice, a esta empresa hay que darle un revolcón porque así como está, no camina.
Entonces yo pienso que a la pregunta concreta que tú hacías respecto de que si los profesores son malos, de que no, hay de todo en la viña del Señor, pero lamentablemente la mayoría son malos. Los buenos son pocos. Entonces, el sistema, realmente el sistema educativo en nuestro país es un sistema colapsado, es un sistema que no ha respondido a las necesidades, a las exigencias del mundo actual. Es decir, todavía nosotros estamos pensando en carreras tradicionales en donde se gradúan cientos y miles de profesionales todos los años, que ya el Ecuador no los necesita. Ya son carreras que ya están copadas por todos los lados. Y lo que tenemos que apostar realmente es a la tecnología, a la moderna tecnología para preparar a ese estudiante y que no se preocupe de estar mirando la inteligencia artificial para copiar los exámenes ni para hacer las tareas que le manda su profesor, sino que realmente sea un estudiante crítico. Entonces, yo creo que en definitiva, no solamente a la educación, yo creo que al Ecuador entero hay que darle un revolcón, pero de esos revolcones en donde obviamente habrá mucho dolor, indudablemente que va a haber dolor, pero en medio de ese dolor resurgirá la buena salud, así como cuando alguien necesita una operación, una intervención quirúrgica. Le va a doler, pero se va a curar. Así es que ese es mi mensaje, mi querido Víctor Hugo. Yo creo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, como dije hace un rato, y en darle un revolcón a esto, porque el Ecuador ya no da más. Así como estamos, no vamos a ningún sitio, no vamos a ninguna parte. No habrá empleo, no habrá inversión, la corrupción seguirá creciendo y todos estos temas de problemas sociales que vamos a tener se van a seguir acrecentando si no pensamos de esa manera. Esa es mi opinión, mi querido Víctor Hugo. Muchas gracias, LC. Voy a cambiar la pregunta para nuestro colega Adrian. Nuevamente retomando el ejemplo chino. Deng Xiaoping, este chinito bajo, no agraciado, carismático, que fue un trabajador en Francia, ¿no? Era un empleado en Francia, llega a China, dice, no, aquí tenemos que cambiar, algo estamos haciendo mal. El hombre ya viene con una visión diferente y comienza a pasearse literalmente por todo el mundo, pero no a pasearse, a ir a las boutiques, a comprarse ropa o a los mejores restaurantes. No, él fue a pasearse a las industrias, fue a ver la tecnología de cada uno de los países y, de acuerdo a las reseñas históricas, dice que él como niño se entusiasmaba viendo la tecnología, decía, yo quiero esto, yo también quiero esto, de este color, como cuando un niño va a la dulcería. Entonces, él comienza a transformar. Uno de nuestros ponentes, no me recuerdo, dijo, está en el ADN, o fue que nos conquistaron los españoles. Pero un ejemplo, si decimos está en el ADN, los chinos eran ridiculizados por los estadounidenses en las películas, cuando iban a trabajar, vimos que había una mano de obra esclava, casi esclava en los Estados Unidos para hacer los ferrocarriles, vimos que se mataban en la Primera Guerra Mundial, que fueron invadidos, divididos, y en la Segunda Guerra Mundial estaban despedazados y se morían de hambre. Entonces podemos decir que, producto de eso que estaba en el ADN, ellos deberían seguir de esa forma. Pero vino un líder, un verdadero líder, un niño entusiasmado por todos esos dulces, y dijo, no, aquí vamos a cambiar esa mentalidad y vamos a trabajar, y comenzó a liderar, comenzó a difundir, comenzó a hacer conciencia con todos los chinitos, a hacer conciencia de lo que estaba mal, y comenzó, algo que coincido con algunos de ustedes, comenzó a ampliar, a fomentar la educación en las escuelas, en los colegios, pero no educación baratera. Y con los mismos chinos, sino una educación de una mejora continua, mejora, vamos mejorando. Hiciste la mal, mejora, vamos. Y vemos esa China, y hablo de la China porque es grandioso ver el desarrollo de ellos. Entonces, Iria, la pregunta es, ¿está en el ADN latinoamericano, cultural, español, o es simplemente una esclavitud mental para que otros nos roben? Y es así para seguir robándonos el dinero de todos los latinoamericanos. Iria. Estimados amigos, Víctor, sin dar nombres porque es un tema confidencial, pero
por mi actividad de auditor, me reúno con empresarios libaneses, judíos, cristianos, de diferentes tendencias religiosas, económicas, y casi todos concluyen en algo. Dice, en Ecuador hay muchos recursos, hay mucho por explotar, por hacer, explotar en el buen sentido. Lo que faltan son trabajadores educados. Pongámoslo mejor, trabajadores con educación, con mano de obra no barata, con mano de obra educada, formada. Eso es lo que hizo la China en los últimos 60 años, 70 años. Creo que ahora la China hay que tener cuidado. Lo que hizo Estados Unidos lo hizo con todo mundo y la China puso la bandera y dijo, a ver, tú nos vas a poner el 100% de aranceles, nosotros te ponemos el 120%. Ok, el mundo no sabe que te hacemos productos en $1,200, $1,500 y los vendes en 30,000. Ok, lo van a saber. ¿Y son con población? Sí. Hay 1,400 millones de chinos. Ya no son el primer país más poblado del mundo, ahora es la India. Han controlado un problema gravísimo que tenían, era la natalidad, y acompañado de una mejor educación. Hace 60 años comenzaron a mandar a Harvard, a las mejores universidades estadounidenses, de Europa, a su gente, a formarse, no a prepararse, a formarse económicamente, financieramente, intelectualmente. Hoy ya vemos los resultados. Yo por eso en mi primera exposición decía, en mi primera intervención, esto nos tocará unos 50, 60 años. Los resultados, los que estamos aquí, seguramente no los veremos. Indudablemente no lo vamos a ver. Pero espero que podamos ver al menos una luz de que comenzó a cambiarse. ¿Qué tenemos que hacer? Educar a nuestra gente, educar a nuestra gente, educar a nuestra gente. La educación pública, ser mejor. Yo estuve en Malta, es un país allá en el Mediterráneo. No te estoy hablando de Finlandia, no te estoy hablando de Noruega, los países más felices del mundo. Más abajo, en el Mediterráneo. Y en Malta, la educación, las personas, los padres de familia, chicos de 30, 40 años, a sus hijos los ponían en escuelas públicas, porque eran tan buenas como las privadas, y hasta mejor. Mi hijo trabajaba ahí, su descuento de impuestos era del 40 y 50%. No tenía hijos, no tiene hijos allá. Obviamente para él era un costo oneroso, pero la educación, ¿en qué se iba eso? En educación y transporte. Allá el pueblo no paga transporte, porque lo paga el Estado. ¿Pero por qué lo paga el Estado? Porque lo paga con los impuestos que recoge. Y solo para terminarlo. No es un transporte como un bus acá cualquiera. Todos tienen aire acondicionado, todos tienen internet, wifi, todos van con su computadora haciendo sus tareas, trabajos, etcétera, en el bus, cómodamente sentados, no van abarrotados como en sardinera, y llegan a los tiempos, y en cada parada ves los tiempos que se demora el próximo bus en llegar. ¿Cuándo llegaremos a tener eso de manera correcta? Es educación también, es formación. Creo que uno de los pilares fuertes para que mejore nuestro país, y ahí viene nuevamente por el tema que nos convocaba acá y nos exponía Rubén, las políticas públicas tienen que ir hacia eso. A 40 años, 50 años, no esperemos en 10 años ya tenerlo. El chico que hoy nace, que está recién naciendo, en 10 años todavía está formándose. En 20 años está continuando su formación. Cuando esté de 30 años, ahí veremos los resultados. Pero hay que tener paciencia, hay que tener persistencia y Estado ecuatoriano, no gobiernos ecuatorianos. Gracias, Irian. Eugenio, ya estamos en la recta final. Eugenio, en esta parte indicaba Irian, hay una frase que dice que el pescado se pudre por la cabeza. Vemos nuestros colegios profesionales. Una gran mayoría de colegios profesionales no funcionan, no sirven, están cerrados o están en dictadura, así, ¿sí? Una persona que está 10 hasta 15 años en el mismo puesto. Es terrible. Dicho esto, Eugenio, si queremos que cambien los políticos, pero las instituciones menores como los colegios profesionales, el origen que sea, no funcionan, ¿qué podemos pedirle al presidente? ¿Qué me podrías decir, Eugenio?
sea, el tema es bastante complejo porque los profesionales que existen en el país, aparte de no ser muchos, pues algunos efectivamente están pensando en otro tema y no actúan con seriedad, con disciplina profesional. Ahí tenemos la asamblea. Ahí tenemos la asamblea. Ellos, que no sé por qué alguien los llamó padres de la patria y a veces ellos mismos se dicen que son, ¿sí? No piensan en función del país, no están preparados, no conocen, pero tienen 2, 3, 4 asesores. Entonces, no es posible avanzar en ese sentido. No es posible. Entonces, pues, yo sí creo que el nuevo presidente escuché que va a poner ciertos requisitos para los asambleístas. Va a haber la oposición que va a saltar con el tema este de que todos somos iguales y que en democracia todos tenemos derecho a. Y ya se ha demostrado que cuando la gente actúa de esa forma, echa a perder las instituciones. Las echa a perder porque no están formados. Así que, don Víctor, por ahora sigamos haciendo el esfuerzo de sembrar un poco de conciencia. Bien, dicho esto, Rubén, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de América Latina con este tema del desarrollo de las políticas públicas y su incidencia en las empresas? Bien, Víctor, con relación a tu pregunta, la situación en América Latina es sumamente crítica. De la década de los años 80, se vienen celebrando elecciones presidenciales generales en muchos países de América Latina. Los sistemas electorales multipartidistas se han consolidado prácticamente en estos países. Diría que los 33 países que tenemos en América Latina y el Caribe cuentan con gobiernos democráticos, pero otros no lo tienen o aparentan ser democráticos. En América Latina tenemos varios problemas nosotros críticos, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, la degradación del medio ambiente y, por último, la parte social que incluye lo que es el narcotráfico. Estos son algunos de los factores que no permiten crecer y distinguirnos como región. Necesitamos mejorarlo. Diría que una integración en América Latina debería entenderse como una integración con objetivos que sean fundamentales, como son la paz, el desarrollo económico, la potentización geográfica de Latinoamérica y la realización plena del Estado social de derecho por nuestros pueblos. Una integración que prácticamente debe realizarse entre los estados y entre los países de América Latina. Dentro de ello, yo diría que deberían incluirse alianzas estratégicas, como puede ser la Alianza del Pacífico, que todavía está en el aire por allí con algunos países, incluido Ecuador, que no está involucrado, lo que es la Asociación de Estados del Caribe, y la Asociación Latinoamericana de Integración, que ALADI, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que la conforman con China, la CELAC, China, lo que es la Conferencia Iberoamericana, y también la comunidad del Caribe, que deberían estar presentes. Entonces, pienso que deberíamos estar sintonizados bastante nosotros en estos países de América Latina para buscar en forma conjunta, mejores días para nuestros pueblos y para América Latina. Fíjate que en el cono sur tenemos lo que es Chile, que están involucrados allí, pero acá Ecuador, ¿con quién tiene? Lo que es la comunidad andina de CAN. ¿Cuándo funciona esta CAN? ¿Y para qué sirve esta CAN? Si tenemos, ahora mismo Ecuador tiene 2 países que prácticamente como que los tuvieran apartados de él, que es Colombia y Venezuela. Con Perú sí nos ayudamos, al igual que Colombia algo, pero a raíz de lo que mencionamos hace un momento, la parte política de lo que es Ecuador con Colombia, el no reconocimiento
el triunfo del candidato presidente da lugar a que haya también otro inconveniente allí. El otro sistema, Ecuador con México, ya conocemos los problemas de Ecuador con México, en la que hay inconvenientes de negociaciones y también vienen los nuevos impuestos arancelarios que vamos a tener ahí. Así que creo que es hora de que los países de América Latina estén unidos para poder ser un frente común con lo que es la Unión Europea y también podríamos decir con lo que es la parte norte, con Estados Unidos, México y Canadá. Y tal vez estando unidos todo lo que es América Latina, podemos ser una buena potencia en la parte económica, la parte cultural, la parte turística, contra otros países que son potencias a nivel mundial. Gracias, Víctor. Bien, en un minuto, Eliezer, ¿algún mensaje que tengas para nuestros colegas de América Latina? Bueno, realmente que nosotros tenemos que impulsar el tema de la integración, como anota Rubén, es una cuestión muy loable, pero yo creo que primero tenemos que arreglarnos hacia adentro. Si nosotros no nos arreglamos hacia adentro en muchas distorsiones que tenemos por acá, en muchas falencias, lamentablemente no podemos llegar a nada. Gracias, Eliezer. Irian. Sí, básicamente, mis amigos, tener que reafirmar que el concepto de educación es un tema de larga data, de paciencia, y lo que los ecuatorianos menos tenemos es paciencia. Ese también es otro tema a cambiarlo, a modificarlo. Y fundamentalmente a tener paciencia con políticas que tenemos que ser parte de la política. No ver que la estén haciendo, sino involucrarnos, comprometernos a ser parte de ese cambio. Criticarlo desde afuera lo hacen mucho. Meterse y ensuciarse un poquito lo hacen pocos. Creo que por ahí va el mensaje, mis amigos. Un comentario, algo rápido. A ver, de lo que yo conozco, nuestro colega Eliezer Campos no es político, o lo he visto inmerso en la política, que yo puedo decir. Rubén es un poco político, pero tampoco lo he visto en la política dura. A Irian tampoco. A Eugenio, ni que se diga, ¿no? Él creo que le huye a la política. Entonces, algo que decía Irian rápidamente, a veces vemos en las redes sociales, en el WhatsApp, ¿no? Yo me quedo sorprendido, igual así con toda la franqueza. Dicen, por favor, no ensuciemos este grupo con la política, porque este es un grupo académico, un grupo sí, que tiene que transmitir la educación y todo lo demás. Pero todo el año se pasan mandando imágenes de caricaturas de A, B o C, cualquier tontería. ¿Ya? Pero a veces, con esta opción que yo sé hacia dónde va el camino de que no hablen de política, es decir, cállate, para que no opines. Entonces, esa es una forma de amordazar. Y hay que tener mucho cuidado, porque la opinión de Rubén, la opinión de Eliezer, la opinión de Irian, de Eugenio y de muchos profesionales más, yo creo que pesan en demasía para hacer un mejor país. Víctor, solamente complemento lo que tú decías. Yo estuve en el concurso para Contralor General del Estado, participando. ¿Por qué digo hay que involucrarse? Hay que ensuciarse un poquito, sobre todo en las áreas en las cuales uno cree que puede aportar. Esa es la primera responsabilidad. Si me dices, oye, Adrián, ¿por qué no te lanzas para subsecretario de alguna cosa? No. Mi área es el control, la auditoría, la contraloría como tal. Pasaron algunas cosas en el camino, las trabas, etcétera, pero hay que seguir intentándolo. Ese creo que también complementa el mensaje, mi querido Víctor. Gracias, Irian. Eugenio, tu mensaje para cerrar el programa. Si cada uno de nosotros hiciera su propio rol, lo ejerciera con responsabilidad, con seriedad, ya haría bastante. En el caso tuyo, por ejemplo, si siguiéramos tu ejemplo, estás haciendo algo que es muy bueno. Aportas, permites estas reuniones donde podemos intercambiar ideas. Pero insisto, si cada uno de nosotros, en el lugar en que estamos, actuáramos con disciplina, ya es bastante. Ya es bastante. Así que muchas gracias, Víctor Hugo, por tu labor. Gracias, Eugenio. Comentarios. Nosotros podemos cambiar. El país puede cambiar. No está en el ADN.
no está porque los españoles nos conquistaron y no los ingleses o los franceses, etcétera, etcétera. No, está aquí, en nuestra mentalidad, en el cerebro, en algo que decía Eugenio, depender de cada uno, hacer ese esfuerzo y unirnos sin ningún tipo de egoísmo, como en este momento lo está haciendo Rubén, lo está haciendo Eliezer, lo está haciendo Irian, nuestro colega Eugenio. Y si nosotros tenemos esa conciencia, podemos ser voceros del progreso, voceros de esa esperanza de cambiar y luchar contra la corrupción que definitivamente nos está ganando, pero no nos ha derrotado, no ha ganado la batalla. Por ello, podemos nosotros levantarnos y transformar como educadores nuestros colegios profesionales, nuestras universidades. Esa es nuestra primera misión. Muchas gracias a nuestro colega Irian Estrella, Eliezer Campo, Eugenio Rodríguez Mite y sobre todo al PhD Rubén Macay Castro por haber aceptado esta invitación al programa Diálogo Profesional América con la ponencia Incidencias de las políticas públicas en las empresas privadas del Ecuador. Rubén. Agradecerte, Víctor, una vez más por esta invitación para poder hablar, y a los amigos que han participado en este panel, gracias también, sus opiniones son muy valiosas. Realmente los temas que se han tratado esta noche, la conversación ha sido muy buena. Esperemos que las personas que han participado en esto también reflexionen. Ecuador y América Latina necesita cambio, necesita profesionales llenos de ética y moral para poder seguir adelante en esta misión que tenemos. Felicidades, estimados amigos, y que tengan una excelente noche por mi parte. Gracias a todos. Un abrazo a la distancia. Nos veremos el día jueves. Bye, bye.